Dios te bendiga en esta tarde, noche. Aquí son las 6:41. Vamos a seguir analizando las escrituras. Vámonos rápidamente al primer libro de Samuel. Vamos a analizar desde el primer capítulo. Entonces, el libro de Samuel pertenece al Antiguo Testamento. Entonces, en la imagen vemos cómo era Israel cuando salió de Egipto. Eh, Moisés es probablemente el que está hasta el frente y el pueblo de Israel, ¿verdad? Y por eso elegí esa imagen porque es del Antiguo Testamento. Entonces me pareció muy buena la imagen. Entonces, pero estamos en el libro de Samuel. Entonces, vamos a ver, el capítulo 1 dice, Nacimiento de Samuel. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Entonces aquí nos habla, la historia empieza con el papá de Samuel, que se llama Sofim. No, Ramatene Sofim es el lugar. El Cana es el nombre del papá de Samuel, ¿verdad? Entonces el Cana tenía dos esposas. Una sí le daba hijos, pero otra no. Ana era la mujer que no le daba hijos a el Cana. Y Ana entonces viene a ser la futura mamá de Samuel. Entonces, versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces vemos como estos antiguos israelitas eran muy religiosos, ¿verdad? Que subían a adorar a Dios, ¿verdad? Cada año. Versículo 6, y su rival la irritaba, Penina, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces aquí vemos como el Cana andaba en desobediencia, ¿verdad? Porque si bien recuerdan, Dios solamente le dio una mujer a Adán, ¿verdad? Entonces, pues el Cana en desobediencia tenía dos. Y esta es una de las consecuencias, ¿verdad? Está escrito, lo dijo incluso Jesús. Amarás a un señor. Nadie puede servir a dos señores, amarás a uno y aborrecerás al otro. Aquí el Cana amaba más a Ana que a Penina. Aquí claramente, aquí mismo está escrito que amaba más a Ana. Entonces, eh, versículo 8, y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Entonces ella estaba muy triste, Ana estaba cansada, ¿verdad? De no tener hijos. No dice exactamente la edad de esta mujer, o si era muy joven, si tenía 20 y tantos años, o si ya era muy grande, 40 y tantos años. Incluso recuerden que a Abraham le nació hijo a los 90, creo, tenía esta Sara, y 100 tenía Abraham. Pero aquí no dice exactamente cuántos años tenía esta Ana, ¿verdad? Pero dice que se entristeció tanto que decidió ir al templo y ahí lloró con amargura y abundantemente.
Versículo 11, entonces ahí mismo hizo voto, dice, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces aquí es un voto. He dicho, e incluso es un mandamiento, creo, lo escribió Moisés, que el primer hijo de la pareja va a ser dedicado a Dios. No es que se lo entreguen, sino que se dedicará a ministrar, ¿verdad? A, en la obra. Entonces Ana le dijo a Dios, bueno, si tú me das un hijo, yo lo dedico. No, dijo, si te dignaras mirar la aflicción de tu sierva. Eso quiere decir, o sea, si la vuelves fértil, ¿verdad? Si Dios la vuelve una mujer fértil, el primer hijo se le va a dar a Dios y los demás se le va a quedar a ella, ¿verdad? Entonces, incluso lo dedicó como nazareo. Nazareo eran las personas que no se cortaban el pelo. Entonces, versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Elí era el sacerdote del templo, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía en sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces aquí el sacerdote estaba ahí cerca y vio a Ana y todo, pero no le dio importancia, ¿verdad? No le dio palabra ni se acercó a ver qué se le ofrecía. Simplemente lo olvidó. Versículo 14. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Entonces aquí se acerca Elí y le dice ya, o sea, ¿qué es ahí? La gente te puede ver, está ahí toda ebria. Y dice, no, no estoy ebria, que está llorando porque tiene amargura de espíritu. Versículo 16. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. O sea que no le importaba otra cosa más que orar, ¿verdad? Ahí en el templo, aprovechó que iba cada año al templo y en esas ocasiones se aprovechó para poder hacer ese voto. Y, y bueno, entonces lo hizo en esa ocasión, se encontró con Elí. Entonces, versículo 17, él le respondió y dijo, ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le hayas hecho. Entonces aquí lo que le dice, él solamente vete en paz, ya, deja de llorar, ya Dios te escuchó. No es necesario que ores tanto, que el Dios de Israel te otorgue, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Entonces aquí Ana le da palabra a Ana y ella dijo, haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Entonces, entonces Ana le hizo caso y se fue y comió y no estuvo más triste por causa de que le dijo, bueno, que Dios tenga de ti misericordia, que te concedan lo que le has pedido. Entonces, versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Entonces aquí vemos como Dios le cumplió, más bien escuchó a Ana, ¿verdad? Porque la petición de Ana era que si era una mujer fértil, esa es la petición de Ana, que Dios le considera el privilegio de ser fértil, de tener muchos hijos. Si Dios le había, Ana le entregaría a su primer hijo, la primicia, a Dios, ¿verdad? Para que fuera su siervo. Entonces Dios la escuchó y Ana quedó embarazada. Aquí dice que se acordó, se llegó el Cana a su mujer y Dios se acordó, es decir, que
ahí fue donde Ana quedó embarazada. Entonces, aconteció que al cumplirse el tiempo después de Ana, de haber concebido a Ana, dio un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Versículo 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Entonces aquí Ana sabía que el primer hijo que ella tuviese lo tenía que entregar para Dios, ¿no? Entonces no quiso subir porque era recién nacido, como para hacer un viaje tan largo con el niño, ¿verdad? A lo mejor había que cruzar un desierto con mucho sol, a lo mejor le podía pasar algo al bebé. Entonces dijo, no, no, este año no voy, hasta que el niño sea tratado, entonces ya lo llevaré al templo y ya se quedará. Ya, yo creo, percibo un poco de tristeza en Ana, porque recuerden que Ana era estéril y Samuel su primer hijo, ¿verdad? Después de eso, de que Dios le escuchó, eh, eh, me, me impacta un poco de tristeza el versículo 22. Entonces, versículo 23. Y el Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Ya, tal vez unos 3 años a lo mejor. Versículo 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. No dice exactamente qué edad tenía Samuel. Y matando el becerro, trajeron al niño Eli. Y ella dijo, oh Señor mío, pide tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todo lo digo que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Entonces, aquí vemos como Ana, después de, no dice exactamente la edad que tenía Samuel, ¿verdad? Cuando lo llevó su mamá al templo para que se quedara, no lo dice. Pero Ana cumplió, ¿verdad? Porque es muy conocido incluso el rey Salomón. En Proverbio dice, no hacer votos a la ligera, ¿verdad? No digas al ángel que fue por desconocimiento, creo que dice, ignorancia, creo que dice. Entonces Ana sabía muy bien que si le prometía algo a Dios tenía que cumplirlo, porque el ángel de Jehová era vengador de esas cosas, ¿verdad? Entonces Ana con cierta tristeza después de varios, de que tuvo su primer hijo y todo, lo llevó al templo y ahí se quedó. Entonces es el primer eh, capítulo del libro de Samuel. Vemos aquí claramente como de personas estériles nacen grandes personajes, de mujeres estériles más bien nacen grandes personajes. Por ejemplo, está Sara, ¿verdad? Era estéril. Esta mujer, Ana, era estéril también. Incluso creo que la mamá de Sansón, creo que era estéril también. Eh, o sea, si revisáramos la Biblia nos daremos cuenta que varias mujeres estériles, incluso la mamá de Juan el Bautista, también era estéril. Entonces, estas mujeres, a pesar de ser estériles, tuvieron hijos, por gracia de Dios, personajes de gran renombre en la Biblia. Bueno, entonces, eh, así termina el primer capítulo del libro de Samuel, como es concebido y es entregado al templo. Vamos a seguir analizando otro tanto el segundo capítulo, un poquito largo, son que 36. Vamos a analizar parte del segundo capítulo en esta ocasión y luego en otro video lo terminaremos. Entonces empezamos capítulo 2, cántico de Ana. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová.
Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Entonces aquí Ana se inventa un cántico y pues relata, es más bien un relato sobre su situación. ¿Verdad? Dice, mi corazón se regocija en que va. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, hablando de Penina. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Aquí prácticamente está alabando a Dios. Y dice, porque le había ayudado, ¿verdad? Porque la libró de esta penina. ¿Verdad? Entonces no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Entonces aquí da un consejo a Ana, dice que hay que guardarlo como dice, ¿verdad? Porque el Dios de todos saber es Jehová. Y Él toca pesar las acciones, ¿verdad? Eh, Recordemos que el idioma hebreo es demasiado diferente al nuestro y tal vez en el idioma original se escuche como lo que es, como un cántico. Dice que es un canto que tiene rima, que tiene armonía, que tiene melodía. Versículo 4 dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se sumieron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado luz 7 y la que tenía muchos hijos la que dice. Aquí me parece muy interesante esta primera parte del versículo 5, dice, los asociados se alquilaron por pan. Eso me recuerda a Egipto, ¿verdad? Cuando, en la época de José, cuando se acabó el dinero y el ganado en Egipto, el pueblo se vendió, ¿verdad? A cambio de que el faraón los alimentara. Y entonces los hambrientos dejaron de tener hambre. Puede ser que tenga relación, pero bueno, es que no cabe aquí. Samuel y el pueblo de Egipto son dos épocas muy distantes una de la otra. Entonces aquí hasta la estéril ha dado luz 7, hablando de sí mismo. Entonces total fueron 7 hijos. Uno, el primero fue Samuel, entonces eh, de los 7 hijos que tuvo Ana, uno se lo dedicó a Dios primero y se quedó con 6 hijos. Y la que tenía muchos hijos, la que dice, hablando de Penina. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Aquí prácticamente la mayor parte del canto es para enaltecer a Dios. Parte del canto es su testimonio, cómo estaba antes de pedirle ayuda a Dios, cuál fue el milagro que dice que dio a luz 7. Y exalta a Dios la mayor parte del canto. Versículo 8, él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y dar un sitio de honor. Aquí me recuerda esto de levanta del polvo al pobre, me recuerda cuando Job estaba enfermo. Recordemos que Job fue muy rico, pero cuando fue en esa época en la que fue castigado porque Job pecó. De hecho hice un video entero sobre eso. El pecado de Job, que fue la codicia. Cuando le ganó la codicia, entonces Dios lo castigó. Y me recuerda esta parte el levante del pueblo pobre. Me recuerda la situación en la que vivió Job, por cierto. Eh, y del emulador y exactamente eso. Iba a decir otra cosa que me llegó, de la que me acordé. Bueno, entonces para hacerle sentar con príncipes y de dar un sitio de honor. Entonces aquí vemos cómo Dios no hace excepción de personas. Puede o bien engrandecer más aún a los que ya son ricos, o puede exaltar a una persona desde abajo, ¿verdad? Entonces
Me recuerda también a en el libro de Esther, Mardoqueo, ¿verdad? Que fue exaltado por Dios. Daniel también. Daniel era un príncipe, de hecho es muy interesante porque Daniel ya vivía entre deleite, entre riquezas, hablando de deleite, porque Daniel era príncipe. Pero entonces a uno que ya tenía, le dio más. Entonces no hace excepción, puede o bien ayudar al que ya tiene, o bien al que es pobre. No hace excepción de persona, Dios. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Me gustaría saber de qué columnas habla este pasaje. Y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Aquí, como dije, la mayor parte del canto es para exaltar a Dios y lo caso con nosotros, ¿verdad? Guarda los pies de sus santos, de los que creemos en Dios, ¿verdad? De los que guardamos sus mandamientos, porque en ellos será fuerte por su propia fuerza. Por tanto, incluso hay un versículo que dice, eh, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te confíes en tu propia prudencia, algo así, porque Dios será fuerte por su propia fuerza. ¿Verdad? Aquí hablo de la sabiduría para la vida. Entonces, vamos a analizar nada más este pasaje, esta parte del canto de Ana, para terminar el video. Versículo 10 del segundo capítulo de Samuel dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos vendrá desde los cielos. Aquí vemos cómo Dios es el que gobierna, ¿verdad? El que tiene la fuerza y el poder. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido, ¿verdad? Que dará poder a su rey. Es muy interesante porque hasta este punto en Israel no hay rey, ¿verdad? De hecho, Samuel fue el último, pues hasta entonces no había rey. Tal vez aquí dice, en esta parte dará poder a su rey, tal vez hable de Cristo mismo, porque Cristo es rey de reyes y señor de señores, ¿verdad? Y exaltará el poderío de su ungido. Tal vez aquí se refiere al Señor Jesucristo, ¿verdad? En este cual se dará poder a su rey. De hecho, Samuel unge al primero y el segundo rey de Israel, a Samuel y al rey David. A ellos dos unge Samuel, siendo que fue el último juez. Samuel, de hecho, muy interesante que con Samuel unge a los dos primeros reyes y también es el último de los jueces, cuando él acaba la época de los jueces en Israel. Bueno, entonces ahí termina el canto de esta Ana. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, el marido de esta. Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. Bueno, entonces aquí vemos cómo le dolió más a Ana, ¿verdad? Porque ella lo tuvo en su vientre, porque ella lo pidió, ¿verdad? Porque ella sufrió por no tener uno. Aquí vemos claramente cómo a Ana le duele, ¿verdad? Como madre que es, aunque tiene 6 hijos más, ¿verdad? A Ana le duele porque fue su primer hijo, fue su primer niño, cuando ella aprendió lo que es madre, ¿verdad? Y el Cana, pues como no le importó mucho porque incluso su otra mujer tenía hijos, así que fue uno más para él. Aquí vemos cómo incluso, pues, cómo se expone el sentimiento de una madre, ¿verdad? Por su primer hijo. Entonces, hasta aquí dejamos esta enseñanza, espero que haya sido de bendición. Que puedas aprender que Dios puede ayudar en cualquier situación. A Ana, como estaba diciendo hace rato, era estéril. Algo que incluso la ciencia en nuestros días difícilmente ayuda, que hay ciertos doctores que en su clínica de la fertilidad, algo así que se llama, que puedan ayudar a esa gente, pero aquí Ana lleva muchos años, no sé cuánto, pero ya muchos años sin tener hijos, ¿verdad? Y yo creo que el ejemplo más insólito es el de Sara, que a los 90 años tuvo su primer hijo. Pero entonces, aquí para Dios no hay imposibles, y a Ana le concedió no tener uno, sino 7 hijos en total. Entonces aquí, como te digo, Dios vuelve eh, fértil a esta mujer, ¿verdad? En gran manera fértil por entregarle no por entregar su primer hijo, sino que
buscó la ayuda de Dios, ¿verdad? Por encima de que su primer se dedicó a Dios, Ana buscó la ayuda de Dios, no se fue con un brujo, con un médico, fue a Dios, fue al templo a pedir la ayuda de Dios. Entonces esa es la enseñanza de este pasaje, pedir ayuda a Dios para cualquier situación que pases. Dios te bendiga.